Hola, gracias por acompañarnos nuevamente a estos diálogos. Vamos llevando ya desde hace algunas semanas en Dialogando Online con esta nueva versión de rescatar esas anécdotas que vamos viviendo en este periodo de pandemia en varios lugares, en varias instancias, con esas personas que anecdóticamente nos pueden poner frente a frente, cara a cara, a la situación que se vive con dificultad, con desafío, con retos nuevos, etcétera. Y sin embargo ahí están, intentando creativamente hacer lo que hay que hacer. Y este es el caso de la educación. Y es, como vimos el video anterior, que muchos de ustedes espero que nos hayan acompañado, y hablábamos de la educación en ciudad, en aspecto urbano. Pero ahora nos vamos a acercar un poco a el sistema educativo en un sector rural. Y para eso hemos invitado a Rosa Kisi. Es profesora de matemáticas de adolescentes ella trabaja en la unidad educativa Ñucanchi Yachay en la provincia del Chimborazo, una de las provincias más bonitas del Ecuador, Rosa, ¿verdad? Sí, Con el majestuoso Chimborazo de tremendo paisaje. Cebadas es una parroquia pequeña, no es tan grande, pero corazón tiene de grande. Ah, tiene un tremendo corazón, qué bueno. Bueno, Rosa, cuéntanos, tú eres profesora, me has contado antes de iniciar la grabación. ¿Profesora de qué edad a qué edad? Cuéntame. Soy docente de adolescentes desde 13 años hasta 18, según depende qué años ingresa, porque no tienen años fijos que ingresar allá, ingresan, algunos pierden, salen, entran. O sea, la educación en el campo es diferente, donde el profesor tiene que estar atrás del estudiante, donde el profesor se preocupa más que los estudiantes, más que los papás. A los profesores tenemos que estar al tanto, preocupados atrás de ellos, para que cumplan con el objetivo de que ellos preparen, de que ellos estudien, tengan sus títulos, tengan sus mejores días para el día de mañana, el futuro. O sea, esa es la meta de nosotros. Claro, claro, es una unidad educativa intercultural y bilingüe, ¿verdad? Es decir, se habla el... Sí, es una unidad educativa intercultural bilingüe. Ujú, ujú. Se habla el Da quichua y en el parroquias español. cebadas Ujú, y damos clases en dos idiomas. Hay profesores de quichua, hay profesores de lenguaje, o sea, ujú. no dedicamos solo quichua, damos en lengua materna de nosotros también y español también, como dice el contenido del... Los contenidos, digamos, que tiene todo estudiante a nivel de todo el país Todo del estudiante, Ecuador. sí. Pero claro, ustedes están en la zona rural. Ujú, sí, estamos. Claro, me imagino que en tu escuela, o digo, en tu unidad educativa, vienen chicos desde poblaciones cercanas, lejanas, es decir, esa realidad es propia de la zona rural, ¿verdad? Sí, ellos no son cerquitas de alrededores de la parroquia, de la parroquia mismo vienen unos poquitos estudiantes, no es mucho, es de las comunidades, por ejemplo, de Bazán, bueno, de algunos otros lugares que no conozco, son bastantes lejanas, es de Atillo, algunos vienen una hora, vienen a pie hasta llegar a la vía grande Ujú. o a coger el carro, donde que hay carro, vienen a pie, cogen carros, llegan en una hora, como decir, caminan 2 horas, 3 horas. Los estudiantes de allá se sufren Ujú, claro. para poder llegar al establecimiento. Ujú. Y me imagino también que a veces eso puede ser también una dificultad para la deserción escolar, ¿verdad? Es decir, por ahí hay algunos que se van quedando, ¿no? Que no terminan de Eh, estudiar. Ahí, por ejemplo, los estudiantes a veces, es bien dura, la realidad allá es dura, porque hay transportes que no traen, hay veces atrasan. Cuando era presencial, a veces llegan a las 8 de la mañana y uno se dice, ¿por qué le atrasa? Que dicen, no hay carros que traiga, no traen ningún carro, a veces atrasan, a veces no vienen
y de paso ya se atrasan, Mm, se despechan y retiran. claro, porque es que es difícil, pues es difícil llegar y al ser difícil llegar pierden el hilo, la secuencia y de repente me imagino que contigo en matemáticas tú te das cuenta de eso, ¿no? De que de repente Sí. pierden la secuencia, ya hay vacíos y después como que la decepción les, eh, les lleva un poco a la sensación de deserción escolar, ¿no? Que hay. Sí, sí, para uno también es difícil, vuelta toca igualar, avanzar los contenidos. Educación en rural mismo es difícil, difícil a veces. Es difícil, hay que estar uno tanta paciencia con ellos, hay que estar atrás los deberes, hay que enseñar con santa paciencia para que ellos aprendan. A veces los padres no hay como no ayudan, de los estudiantes vienen, reciben clases, y regresan a las casas, tienen que ayudar primerito a los papás, Claro, tienen que ayudar en el quehaceres trabajo del domésticos, campo, ayudan, luego hacen los deberes. Usted sabe que a veces ya los estudiantes cansan en ir de la unidad a la casa, vuelta a ayudar a los papás, y ese mismo cansancio les hace descuidar cumplir con los deberes. O sea, es duro, duro, duro. En esta realidad de la pandemia, ¿cómo han hecho ustedes? O sea, ¿cuál es tu vivencia como profesor? Mi evidencia sí es dura. En esta pandemia no estábamos preparados, yo nunca sabía qué vamos a pasar. Normal estábamos trabajando, un día jueves me recuerdo, ya ingresamos del receso, yo tuve clases con alguno de los cursos y de repente el inspector dice, Rosa, ya termina su clase y los estudiantes se van a las casas. Pero de la noche a la mañana, de sorpresa, ¿cómo le diría? Como un terremoto, como algo, ¡pac! Se suspende. Y cuando encuentras a los estudiantes, ¿dónde encuentras a los papás? Porque son de lejos. A veces, como son tanta lejura, no se conoce tantos como se llama la cara. A veces se conoce, se graba, pero los nombres. Ujú. Dice estudiantes que llegan 2 horas, ¿no? Que van caminando Sí. 2 horas. ¿Y ustedes tenían que llegar a esos estudiantes o pudieron o eso fue lo más complicado y por ahí hay chicos que se quedaron sin la posibilidad? No, a esos chicos que son tan lejanos, que no tienen celulares, que no tienen comunicaciones, tocaba llegar a dejar las tareas para que ellos hagan Ujú, lo que ellos pueden, aunque sea, aunque no 100% completo, pero ujú, para que ellos hagan. A esos tocaba llegar alquilando carro. ujú, Entonces, en ese medio, tuve que coger números de teléfonos de las matrículas y llamarle a uno. Algunos contestaban, algunos no contestaban, algunos tenían celulares, otros no tenían celulares. Y tocaba preguntar a los vecinos, a tal estudiante, a tal compañero les conoce. Por ejemplo, digo, ¿conoces a Norma? Es tu vecino, avísame que yo estoy llamando, ujú. póngale contacto, este es mi número, y yo estoy mandando los deberes, y todo lo demás. Y luego ya no, algunos que no encontrábamos, a los estudiantes, tocaba comunicar a la psicóloga. Entonces comunicamos, y ella decía, no, vamos a las casas, y últimamente, ¿qué más tocaba ir a las casas, alquilar un carro, salir a las 8 de la mañana, casi con algunos compañeros más íbamos, regresábamos a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, imprimir las hojas de planificaciones de actividades y ir a dejar en las casas, alquilar carro nosotros, buscar, como uno no se conoce dónde vive, e ir cambiado de los caminos, regresar una media hora, ir a buscar, y nuestros chicos no estaban en las casas, dejarle encargando, luego a ver si ha cumplido. Era tan difícil porque no estábamos preparados para esto, pero con el objetivo ¿de qué? De que los estudiantes Ujú, algo aprendan. Eso era mi claro. objetivo, pero fue difícil, y además de eso arriesgamos nuestras vidas porque era todos quédate en casa. Hasta en la casa salir nosotros era, pero ¿a dónde te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué tu salud?
¿no? Y los familiares en la casa, si necesitamos, bueno, muchas cosas tuve que Claro. pasar, decirle, no, yo tengo una responsabilidad y trabajar, una responsabilidad grande también Ujú. con los estudiantes, incluso arriesgar mi Claro, vida si contagiaba, si enfermaba, ¿quién me respondía? claro, claro. Entonces, Y tenía, pero como tenemos cargo, tocaba hacer sucesivamente así, ujú, así culminamos el año. ujú. O sea, al final pudiste terminar el año con todo esto, que además de propio bolsillo, me imagino, ustedes ahí ¿Quién? organizándose para... Ahí quién va a dar, el ministerio no te reconoce un centavo, ni siquiera pagan al día, tocaba dejar de todo, pero con propios recursos de uno, Ujú, ujú, gastos de los teléfonos, gastos saldos. ujú, Y yo sí gasté bastante porque yo llamaba a la hora que ellos querían, no había horario que decir, bueno, y ahora solo horas fijas, por ejemplo, digamos, desde las 7 hasta la 1, de ahí no puedo, no. Fuera del horario nosotros trabajamos bastantísimo. claro, Por ejemplo, llamaban ellos, yo recibía 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. A cualquier hora era acceso para yo poder contestar, porque esas horas ellos también podían contestarlo, las dudas que ellos de ujú, repente preguntaba, tocaba hacer esfuerzo. Por ejemplo, no estaba acostumbrado, o sea, no mandar tareas por WhatsApp, por la necesidad tocaba aprender a manejar celular, mandar por WhatsApp, a veces no entraban, a veces recibían, esfuerzo vuelta al propio bolsillo mismo impreso, las hojas, las copiadoras, también gastaba en eso, alquilada de carros, ujú, ujú, ujú. Claro, era claro, fatal. claro, Y la desesperación de que aquí en la ciudad, en todo lado, había muertos, cuantísimos muertos, que no hay cura, y además de eso tocaba arriesgar vida de uno. ¿Por qué? Porque uno se tiene la responsabilidad con los estudiantes y a veces hasta dejaba a veces daba miedo de que algo me pase, contamine o enferme y mis hijos, bueno, en los lugares tenemos hijos, claro. tenemos deudas, era fatal. O sea, de repente, claro, venía este panorama personal que te ponía en riesgo a ti, que dejabas a tus hijos ahí y sin embargo, poniendo dinero, poniendo tiempo, llegabas. Y el tema de la accesibilidad, por ejemplo, de llegar a esos lugares que nos dices que incluso hay, después podías retirar para mirar si habían hecho los deberes, etcétera, o ya eso ya no era parte de, o les ibas a dejar y después ibas a retirar, volvías. ¿Cuántas veces hacían esos viajes? Porque la pandemia les cierra, tu unidad educativa les cierran ¿en qué mes? En 16 de marzo, De marzo, o sea que están ajá, cerrados hasta julio. hasta julio. En sí vamos a comunicar, es que algunos no sabían, así que en las radios, en televisiones veían, pero son a veces descuido de ellos también, no les tratan de poner énfasis o poner preocupación como en la ciudad. Es profesores que tenemos que nosotros de estar atrás de ellos y tocaba era decir nosotros estamos dando clases por este medio, tocaba hacer todo lo posible y ellos también que correspondan y bajen a entregar hojas de impresos tuvieron que entregar ellos también. Bajaron a la unidad a dejar. Ya bajaron con todo protocolos, con todo vía seguridad, tuvieron que bajar a entregar. Y ahí en Cebadas, Rosa, ¿había mucho contagio o ustedes tuvieron algún, eh,
¿Fue masivo o fue más bien poquita gente que se contagió? ¿Cómo les fue a ustedes? Bueno, en Cebadas había pocos contagios, no había mucho porque no viven cerca, sino así como son comunidades, casitas lejanitas, lejanitas, entonces no hubo muchas aglomeraciones, no hubo reuniones, entonces no hubo mucho contagio. Cuéntame, Rosa, ahora que lo hablas, ahora que estás contándome esto, ¿qué sentimientos son los que has vivido en este tiempo? Un sentimiento, a veces miedo, a veces decía, no hay que tener miedo, hay que curar. Yo por mí decía, hay que curar, hay que cuidar. Yo sé que más yo lo que decía, no hay que ir al hospital, porque en hospital no hay remedio. Tenías como ese sentimiento de que llegando al hospital algo estaba mal. Y te... Algo estaba mal, porque aquí en el campo hay hierbas, como siempre solemos hacer, siempre solemos hacer agüitas, hay algunas hierbas naturales, entonces tomar eso, o sea, gripe se cura también con limón, con algunas aguas amargas, entonces tomar eso y no ir al hospital. Por mí, no ir al hospital. Ujú. Lo viviste entonces con miedo y como con confianza en la medicina natural, que además es ancestral en tu zona. Eh, Hay mucha claro, sabiduría sí, de hierbas, hay mucha sabiduría de manejo de esto, muchas cosas. Ah, ah, de siglos atrás. Ujú, ujú. sí, sí. Y qué sabes tú de los estudiantes? Porque ahora están de vacaciones, pero están a punto de entrar otra vez a clases. ¿Has tenido... No, ya estamos otra vez, ya ingresamos a clases, ya están, ya no están en vacaciones, ya estamos con esta semana ya 15 días, ya están ya así mismo. Es- Así mismo estamos ahorita los profesores, nosotros no quedamos no quedamos en la casa todos ya. Ujú. Ahorita lo que hacemos es así mismo, mandamos por WhatsApp las tareas, pero si no han recibido, ahorita estamos yendo por turno. Mm, mm, Por mm. turno, lunes, martes hasta viernes, por turno vamos a atender, porque así mismo, ahora sí que vayan a la unidad, retiren las hojas de empresas, hagan en sus casas, vengan a dejar y lleven para la siguiente semana, un día de la semana que tienen que venir los padres de familia, no los estudiantes. Son los padres los que van a buscar. Los padres vienen a retirar los trabajos para la semana Ujú. y vuelta, dejan, llevan impreso otra semana, así cuando ya no tienen celulares, cuando ya no tienen internet, es así estamos haciendo, estamos nosotros saliendo ya por turno. Claro, claro, porque me imagino en la zona rural tampoco la señal del internet permite, ¿no? Es que a veces la gente piensa que esto de la pandemia, claro, ha hecho que la educación se vuelva virtual, online, como estamos tú y yo ahora, pero en la Mm, mm. situación rural es totalmente diferente, ¿no? El internet en ciertos sectores tampoco llega y entonces ahí es el profesor el que tiene que subirse en el carro que le corresponda, en el bus que le corresponda e ir por su alumno. Eso es lo que has hecho tú. Claro. Ujú. Entonces, digamos que claro, todo esto que has vivido en esta, de qué ha ayudado el hecho de que la cultura ancestral también es tan de comunidad, ¿verdad, Rosa? Es decir, la minga existe porque es una cultura de hacer juntos, de cooperar entre Sí, todos. ¿Tú así sí. has sentido la fuerza de esa cultura en esta pandemia? Sí, porque no hay individualismo, no hay, o sea, quimimpertismo, hay, si algo te pasa, te ayudamos, te ayudan, dan la mano, o sea, si yo doy la mano, tú también das la mano, en las comunidades indígenas hay esa unidad, Ujú, ujú, esa solidaridad, ujú, ujú. y eso es muy bueno, me parece, para mí. Pero claro, claro. Cuéntanos un poco cómo funciona, porque te van a escuchar personas que no conocen la cultura andina y esa cultura tan comunitaria, no tan de minga, tan de juntarse para ir por el agua, tan de juntarse todos para limpiar la quebrada, etcétera. Cuéntanos Ah, cómo. ya. Ahí
el presidente o dirigente ahí en cada comunidad. Ya. Entonces, me llama a la reunión y dicen, bueno, pongamos, hay que arreglar, cambiar una tubería de agua ya, aguas vertientes, nosotros tenemos aguas vertientes, Ujú, de donde sale agüita y eso lo repartimos a las casas. ujú, ujú. Claro. Entonces, eso no se puede hacer uno solo. Ahí lo que hacen es una minga un día, Ujú, por ejemplo, o, por ejemplo, reúnen todos los moradores de la comunidad, varones, mujeres, niños, bueno, no tanto niños, pero ya así más o menos, ya 18 años, así ahí ingresan, ya viven en la comunidad, entonces ellos trabajan con picos, palas, asadones, lo que sea necesario, ¿no? ujú, claro. Trabajan todos y el almuerzo, ellos no se van a cada uno a las casas. Ujú, ujú, Entonces, todos llevan sus cucáis, que nosotros llamamos, o tongas, que dice. Entonces, llevan, otros llevan papas, maíz, choclo, ujú, arroz, o cangui, lo que sea, y le juntan toditos y ponen en alguna cosita en el suelo y todos comen, eso se llama minga comunitaria, comunidades comen así y luego empiezan, acaban el almuerzo. Ese es del almuerzo comunitario que hacen las comunidades de indígenas, ¿no? ujú, ujú, de las- Entonces, ujú, y almuerzan, luego vuelta, trabajan, limpian las sequías, cambian tuberías, hacen una colaboración, pues así sucesivamente trabajan. como Eso se llama minga comunitario. Así hacen casas comunales, ellos trabajan por minga, por tarea, por reyes, que nosotros llamamos en las comunidades. ujú, ujú. Y en esta pandemia, esa realidad de comunidad, ¿se ha notado? Es decir, ¿se han ayudado entre ustedes, por ejemplo, si alguien ha tenido alguna dificultad, alguien ha tenido una enfermedad, etcétera? ¿Ha habido una organización indígena de ahí como para afrontar esta emergencia de la pandemia? En esta emergencia de pandemia, todos, cuando alguien pasa alguna cosa, algún fracaso o alguna cosa, ellos, claro, no, bueno, aunque que no colaboran tanto con dinero, pero colaboran con cosas, con comidas, el quien tenga, a veces colaboran con $5, a veces 10, o a veces con granitos, por ejemplo, papas, habas, Ujú, choclos, ellos brindan. ujú, ujú, ujú. Entonces, si algo no tienes, yo tengo, pero te brindo, no, también brindan uno, otros así sucesivamente. Claro, claro, Ah, todos ayudan. ah, Vaya, te agradecemos muchísimo, Rosa, haber compartido con nosotros este espacio. Creo que vamos a lograr aproximar a la gente que nos escucha a la realidad rural, en este caso de Cebadas, en el Chimborazo. De una profesora como Rosa Quise, que como le han oído, más allá de su propia seguridad, más allá de sus temores, del miedo, de la posibilidad de contagiar, etcétera, eh, con sus compañeros, evidentemente, de la unidad educativa dirigida a adolescentes, ha llevado su misión, lo que quiere compartir con los chicos, su preocupación porque se formen, porque consigan una educación, porque consigan ese conocimiento que tanto puede ayudar al desarrollo del campo, al desarrollo de las comunidades de las que nos estás hablando, ¿no? Sin perder sí. esa gran fuerza maravillosa que tienen las comunidades ancestrales andinas, que algo nos ha comentado Rosa. Nada, Rosa, de agradecerte nada más. Este espacio justamente quería llegar a la gente con testimonios y anécdotas como la tuya. Me imagino que amas tu profesión y por eso lo haces, ¿o me equivoco? No, es que por la profesión y porque uno se ha preparado para hacer servicio para ellos, más que todo. Ah, Ujú, ah. ujú, claro, claro. Eso, Y así indígenas trabajamos y todos mis compañeros de la unidad, todos han trabajado así, todos, ujú, todos mestizos, indígenas, pero
todos han colaborado en ese sentido, se han ido. Ujú, Ajá. ujú. Y están yendo ahora también inicio de clases ya. Claro. Estamos yendo. Claro, es un tremendo desafío, ¿no? Es un tremendo desafío. Bueno, Rosa, te agradezco muchísimo, muchísimo este espacio que has compartido con nosotros. Te digo en nombre de toda la gente que te agradecemos que por esa vocación, ese amor que tienes a la educación y a los demás y esa cultura comunitaria que te hace preguntarte por el otro. Te agradezco en nombre de toda la gente que sabemos que eso es lo que se necesita en el mundo. Así que te agradezco mucho haber compartido con nosotros y bueno, eh, te volveremos a contactar para que nos cuentes un poco más adelante cómo va el ingreso y cómo ha seguido el asunto. ¿Hecho? Ya, Gracias. hecho. Gracias, Rosa. Gracias. Chao, chao. Ya, de nada.